Impensado, Estados Unidos está perdiendo la primera batalla de la guerra comercial. Mientras su mercado se rezaga y enfrenta turbulencias, otros países están brillando. ¿Cómo pasó esto? Te lo explico en los próximos minutos. La contradicción de Trump. Trump dice que quiere bajar la inflación y la deuda, pero al mismo tiempo propone aranceles altísimos y producción local, lo que aumentará los precios. ¿Cómo puedes reducir la deuda si también bajas los impuestos? Algo no cuadra. Su única esperanza, que los aumentos en productividad por gestión más eficiente y tecnología funcionen. ¿Es realista? El dolor de cabeza de la Fed. Powell enfrenta tres grandes problemas. Uno, el gasto del consumidor se está frenando y el crecimiento cae en febrero. Dos, la inflación sigue alta y los aranceles podrían empeorarla. Tres, el cambio político trae impactos demasiado importantes en temas fiscales, comercio internacional y regulación, que complican aún más la situación. ¿Podrá la Fed controlar la tormenta? Los mercados hablan. Mientras en Estados Unidos sufren, otros mercados se están despegando en 2025. China sube un 23%, Europa un 17%, Japón un 5% y Latinoamérica un 14%. ¿Estamos viendo un nuevo liderazgo en los mercados? Las grietas en la economía de Estados Unidos se profundizan. El S&P 500 ha caído 10% desde el máximo y entró en zona de corrección. El índice dólar ha caído casi un 5% en lo que va del año. El PIB se contrajo un 2,4% en febrero y el gasto de los consumidores también fue negativo. El motor de Estados Unidos está perdiendo fuerza. El sentimiento también ha cambiado. Los bancos de inversión están bajando sus predicciones para el S&P 500. Trump advierte sobre dolor económico. Tesla, un ícono americano, enfrenta boicot. Algo impensado hace un tiempo atrás. ¿Son estas grietas irreversibles? China toma la delantera. Mientras el S&P 500 cae, la bolsa china sube un 23% en dólares. China ha respondido con recortes de tasas de interés, incentivos a la manufactura y más inversión en tecnología. El aislamiento comercial de Estados Unidos traerá un giro comercial que podría beneficiar a Asia emergente, Latinoamérica y Europa. ¿Se vendrán alianzas inesperadas? El giro de China. Make China Great Again. Xi Jinping cambia de rumbo y con un giro histórico e inédito quiere crear una nueva era para China, con menos regulaciones y más apoyo al sector privado. Joe Tsai, presidente de Alibaba, lo confirma. Los empresarios vuelven a tener confianza. China necesita crecimiento tras su crisis inmobiliaria y más aún frente a esta guerra comercial. ¿Estamos viendo su renacimiento? México resiste. Y como David frente a Goliat aún sigue de pie y responde a los aranceles con medidas propias. Aunque su crecimiento se recorta, todavía se espera que sea positivo en 2025. Por otra parte, la bolsa sube y el peso se fortalece. ¿Está México desafiando a Estados Unidos con éxito? La gran jugada de Trump, ¿genialidad o error? Trump lo dijo, habrá dolor a corto plazo. Wall Street entró en pánico. Las inversiones se frenan y los consumidores gastan menos. Las expectativas lo son todo en la economía y Trump las acaba de destrozar. ¿Es un sacrificio necesario o el peor error económico? Estados Unidos pierde la primera batalla de la guerra comercial, pero la guerra no ha terminado. ¿Podrá recuperarse o estamos viendo un cambio en el equilibrio global? Déjame tu opinión en los comentarios y suscríbete para más análisis.